jóvenes alumnos y alumnas del cuarto año de secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya estamos en la tercera semana, cuarta semana del año lectivo. No les estoy diciendo del año escolar, sino del año lectivo. Ustedes tienen que diferenciar qué diablos entienden por año lectivo y qué diablos entendemos por año escolar. ¿Sí? Hay diferencia. Claro, año lectivo es cuando el profesor ya está trabajando con sus alumnos. A eso se llama año lectivo. Desde el mes de marzo hasta diciembre, clausura. A todo ese tiempo, espacio de tiempo se llama año lectivo. Y año escolar, profesor, es un año, pues, de enero a diciembre del próximo año, de un año. Es decir, ahí hay trabajos de carácter administrativo, hay una serie de actividades. Pero vamos a ver en cuanto se refiere a la asistencia del tercer trimestre. Muy bien, cuarto año, muy bien, ciencias sociales, muy bien con el profesor Ginés Bazán, muy bien, nos vamos a la cuarta semana, muy bien. Algunos alumnos han presentado su trabajo un poco tarde. Y les voy a decir con nombres. Conde ha presentado un poco tarde, Escate un poco tarde, Malqui Coral un poco tarde ha subido, Torres Cueva ha subido un poco tarde, después Bu tarde y Ceballos. No sé dónde estará Ceballos. Siempre presenta tarde Ceballos. ¿Qué pasa, hijo? ¿Ah? Hay que ser puntuales y responsables, porque eso les va a servir para hoy y para el mañana. Ya yo les he dicho a los alumnos de tercero de secundaria, les he dicho, ustedes tienen que poner en práctica estos valores, la responsabilidad, la puntualidad, porque eso van a tener que hacerlo desde ahora. Terminan secundaria, tienen que ser puntuales y responsables en la universidad. Terminan su universidad, tienen que ser puntuales y responsables con su profesión que están poniendo en práctica. Eso les he dicho. Porque si no, vamos a fracasar en el camino. En serio. No, pues, ya que desaparezca, pues esto, lo que se dice, ¿a qué hora nos encontramos? ¿A qué hora? A las 12. Ya, hora peruana, 1 de la tarde. No, pues, por eso estamos fregados también. Por eso estamos como un país subdesarrollado. Ni siquiera en vías de desarrollo, mis queridos amigos. Estamos en un país subdesarrollado y los países a nivel mundial se quedan idiotizados. ¿Por qué, profesor? Porque el Perú, teniendo grandes riquezas naturales como la pesca, como la minería, como la biodiversidad, estamos convertidos en un país pobre, y hemos tenido plata. Ayer, cuando digo ayer estoy hablando pues de años, 1800, 1700, el guano, ¿qué? El salitre, ¿qué? El caucho, ¿qué? La pesca, ¿qué? Ya pues, ¿y por qué estamos en esta situación? La respuesta, los señores políticos. Que nos den la respuesta a los señores políticos. También estoy subiendo, digamos, las notas de cuarto año. ¿Sí? Ya acá hay 3 notas ya. Cada alumno tiene primera, segunda, tercera nota. El primer, segundo, tercer semana del tercer trimestre. Esto
Ya la semana que viene, entre martes, miércoles, ya lo vamos subiendo o lo voy subiendo para que se enteren ustedes, que son los responsables directos, y los padres de familia, que se enteren cuánto de nota tiene mi hijo o mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. A ver. ¿Y cómo va el trabajo? Ya seguramente que me voy a hacer informado el trabajo. Bien facilito, ¿eh? Yo les dejé un trabajo fácil. Y todavía agarré y les dije, los alumnos fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, forman un grupo. Y eso lo tengo aquí. ¿Ves? Ya lo habrán hecho pues el trabajo. Asensios, Conde, García Gutiérrez, García y Gutiérrez, Ecuador. Colombia, Bustamante, Uzcaque, Gloria, Cusano, Colombia. Brasil, Lezama, Urazáwa, Rosario, Torres, Brasil. Bolivia, Malqui, Pozo, Silva Rafael, Vilcarino. Chile, Vilcarino, Vilcarino Rosales, Vilcarino Mori, Vives y Bu Guerra. Ceballos Ramos. Fecha de entrega el 29. Hora subirlo dentro de las 24, 48, 72 horas. ¿Sí? Eso es fácil. No se extiendan demasiado. Tan solamente quiero el primer contrato o el primer tratado. ¿Sí? Y el más reciente. Se terminó todo. Con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia, etc. Primer tratado, tal fecha. Acuerdos, tal cosa, tal cosa, tal cosa. El tratado reciente, o sea, fresquecito, número tanto. Acuerdos, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Países garantes. País tal, 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 tal. Argentina, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Y se terminó todo. Eso es el trabajo, pues en eso consiste. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Ingresen ustedes a internet y se terminó todo, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Sí? Y para el bicentenario, un pequeño mensaje, pues, para publicarlo, para considerarlo en la revista, porque a secundaria le corresponde la elaboración y desarrollo de la revista. A ustedes les dejé la siguiente pregunta. ¿Una estatua puede definir el espíritu nacional? ¿Una estatua puede definir el espíritu nacional? La estatua, por ejemplo, en la plaza de San Martín, en Lima, ahí tenemos la tremenda estatua de don José de San Martín. En la puerta en el parque del Congreso, ahí tenemos la estatua de Simón Bolívar. Tenemos en la Plaza Grau la estatua de don Miguel Grau, seminario. Tenemos así en diferentes países, en diferentes regiones, en diferentes países. Y la pregunta es, una estatua, nosotros hemos tenido en la Plaza de Armas, Francisco Pizarro, claro, y ahorita ya no está. ¿Y qué pasó? Ahí está el asunto, ahí está el asunto. Algunos ciudadanos seguramente dijeron, ¿por qué y para qué tenerlos ahí en la Plaza de Armas la estatua de Francisco Pizarro? Y algunos otros seguramente decían, sí, está bien que la estatua continúe de Francisco Pizarro en la Plaza de Armas. Y no sé qué habría pasado, ya no está la estatua. Entonces, de repente, por esas cositas se me vino a la mente. Una estatua puede definir el espíritu nacional.
¿Sí? ¿Puede o no puede? Si dices que no, ¿por qué? Y si dices que sí, también por qué. Y se terminó todo. Ese es el trabajito, pues. Es tan fácil para alumnas y alumnos de cuarto de secundaria, pues. Ustedes tienen que demostrar que están en cuarto de secundaria y a su rendimiento académico debe ser, y cultural debe ser de calidad. Claro, ustedes tienen que demostrar que son alumnos y alumnas de cuarto de secundaria con una educación y autoeducación y autoculturizarse. Tienen que hacerlo, hijo. Eso les va a servir para el mañana. Lo que les voy a hablar también va a servir para el mañana. En esta clase, mis queridos alumnos del cuarto de secundaria, el tema, anoten por favor, por lo menos tenemos que saber qué clase, qué es lo que hicieron con el profesor Ginés. Hicimos la acción humana sobre el medio ambiente. La acción humana sobre el medio ambiente. ¿Sí? Por eso yo agarro cuando paso por las pollerías, agarro y veo en la puerta de esas pollerías los carbones y las leñas. ¿Y eso de dónde sale? Y si es a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, ¿qué está pasando? Estamos utilizando los recursos naturales. ¿Y cómo lo reemplazamos eso? No, entonces se convierte poco a poco en una zona desértica, ¿o no? Vamos a ver esas cositas. Y también vamos a ver los animales silvestres, la biodiversidad, los animales silvestres. Por ejemplo, tigres, los leones, los jaguares, no sé qué, animales silvestres, los zorros, a nivel nacional y a nivel universal. Vamos a ver la acción del hombre sobre el medio ambiente. Ya ustedes saben qué entendemos por medio ambiente. La biodiversidad. ¿Qué diablos viene a ser la biodiversidad? Una fuente de riqueza para un país. Esa es la definición. La biodiversidad es una fuente de riqueza para un país, para una nación. Nosotros tenemos cualquier cantidad de biodiversidad, no porque el hombre lo ha sembrado, sino por acción de la misma naturaleza, por nuestra misma situación geográfica, que estamos ubicados debajito de la línea ecuatorial, o llamado también el ecuador geográfico. ¿Qué? ¿Acaso nosotros tenemos la culpa para tener este clima? ¿Acaso nosotros tenemos la culpa para tener esa cantidad de biodiversidad? ¿Acaso nosotros tenemos la culpa para esas situaciones? No. La misma ubicación geográfica de nuestro país, cómo nos murmuran otros países del mundo que no están debajo del ecuador geográfico. Tan picones, y son picones. Y por otro lado nos dicen, teniendo una gran biodiversidad, sin embargo, es un país subdesarrollado. Así nos dicen. A ver, vamos a ver. La biodiversidad es una fuente de riqueza para un país. Nosotros tenemos una gran fuente de riqueza desde el mar, la costa, la sierra y la selva. Sin embargo, se ve perjudicada por la acción humana cuando se producen efectos negativos sobre el ambiente. Claro, el hombre agarra
y empieza a aprovechar en forma irracional de esa biodiversidad. Factores que favorecen la biodiversidad. O sea, ¿a qué factores, a qué elementos nosotros podemos agradecer para tener esta biodiversidad? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas causas para tener esta gran biodiversidad en nuestro país? Dios mío, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Tenemos, uno, la ubicación. ¿Dónde diablo está ubicado el Perú? Asensios. ¿Dónde diablo está ubicado el Perú? Cusano. Rosario, Manrique. Vilcarino. Vives. Ubicación geográfica de nuestro país. ¿Ya? Ya, profesor, no sé si estará bien. Ya, ahora vamos a definir nosotros. La ubicación. Está ubicado el Perú debajo de la línea ecuatorial, en la parte central y occidental de este continente. Está situado debajo de la línea ecuatorial o llamado también el ecuador geográfico. Altas, digamos, esto implica mayor humedad por estar debajo de la línea ecuatorial. En su mente, el planisferio o el globo terráqueo, ténganlo en su mente. Y ya dibujaron, ya escribieron trazaron la línea ecuatorial, ya listo. Dice, esto implica mayor humedad. Tenemos una gran humedad. Tenemos altas temperaturas que favorecen el desarrollo de los bosques tropicales y la biodiversidad en nuestra Amazonía. ¿Ya ven? Son fenómenos naturales. ¿Por qué otros países agarran y nos dicen qué suerte tiene el Perú? Y sin embargo, no lo sabemos aprovechar, esta biodiversidad. Y si algunos otros lo aprovechan, lo hacen en forma irracional. Sabemos aprovechar, por ejemplo, lo que existe en la selva, esas plantas medicinales. Esa es la coca, por ejemplo, de la época pre-inca, para agarrar y servir como anestesia para los de la cultura de Paracas, para levantar aquí la capa, el cráneo, agarrar y empezar, digamos, a operar, no sé, con machete, con cuchillo, pero sí ya tenía la coca como anestesia. ¿Sí o no? Esas cuestiones, hay plantas medicinales en la selva. Si yo cuando salgo a tomar mi agüita de quinoa, veo algunos médicos que están tomando su agüita medicinal en esas carretillas, en esos sí, pues. O sea, ellos también confían en eso, pues. Lo que pasa es que las grandes empresas agarran y empiezan a aprovecharse de eso para ir a aprovechar ese recurso natural y transformarlo en un bien medicinal. Claro. La presencia de los Andes, segundo punto. La presencia de los Andes. Nosotros tenemos, digamos, la cordillera occidental. En el interior tenemos la cordillera central. Y más al interior tenemos la cordillera oriental. Eso es de gran importancia para nosotros.
los picos altitudinales que permiten contar con una gran cantidad de ecosistemas. ¿Por qué? Porque hay lluvias torrenciales en la región de la Amazonía, porque hay lluvias torrenciales en la región de la sierra, la zona andina, que no puede esa masa de nube que contiene agua, no pasa hacia la costa por la altura que tiene, allí agarra y va, digamos, cayendo en forma de lluvias torrenciales, así como tú agarras y tienes la tetera y está hirviendo el agua y cuando lo vas subiendo se va enfriando gotita por gotita, gotita por gotita, va cayendo, ¿sí o no? A eso se refiere, pues. Por eso la zona andina y la Amazonía tienen, digamos, cualquier cantidad de biodiversidad. Está claro. Y la corriente peruana de Humboldt, la corriente peruana de Humboldt, cuyas aguas son frías, ¿sí? Y en esas aguas frías son su vida de los diferentes peces que existen en la profundidad del mar, cantidad de peces, y el año 1960-65 ocupamos el primer lugar en pesca a nivel mundial. Picones se quedaron los japoneses, porque ellos estuvieron ocupando el primer puesto y nosotros en esa fecha ocupamos el primer lugar gracias a Banchero Rossi, un ingeniero pesquero, dormía tan solamente 4 horas y 20 horas se dedicaba al trabajo. Visitaba los grandes puertos del Perú, desde Tacna hasta el norte de Tumbes, y no les faltaba absolutamente nada. Todo lo que pedían los trabajadores pesqueros, ahí mismo se les daba, ahí mismo se les atendía. Hombre de calidad. En su época ocupamos un buen puesto a nivel universal en la pesca. Corriente peruana que enfría el mar desde Tacna hasta Piura. Ahí es donde viven la biodiversidad también, las plantas y los animales. Cantidad y calidad. Por la variedad de clima que tenemos. Clima en la costa, caluroso y húmedo. Clima en la zona andina. Es un clima, digamos, caluroso y frígido. El clima en la selva es húmedo por la cantidad de lluvias en la zona de la selva y en la zona andina. Y no me van a decir que no. Ecosistemas. La cantidad de ecosistemas que tenemos en el mar, en la costa, en las 8 regiones altitudinales. Ya no son tan solamente 3 regiones naturales, ni 4 regiones naturales, son las 8 regiones altitudinales. Y eso lo saben ustedes porque su profesor en primaria y en primero y segundo de secundaria y tercero seguramente que les ha dicho, pues, cuáles son las 8 regiones altitudinales que tiene el Perú. Los grandes desiertos, desde Tacna hasta Piura, los desiertos, zonas desérticas. En otros países de Europa está prohibido tener espacios desérticos o desiertos, todo verdecito, la agricultura en otros países. Lo hemos visto por video, pues, si no me van a decir que no. Holanda, que es un país pequeño, Holanda, que es un país pequeño, sobresale dentro de los Países Bajos, sobresale en ganadería, sobresale en agricultura, sobresale en industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Holanda. Aquí en Perú estamos viendo la leche holandesa, ¿sí?
y los desiertos y los bosques. Los bosques. Todo esto gracias a nuestra ubicación geográfica de nuestro país. Debajo de la línea ecuatorial tiene todos estos elementos. ¿Me están entendiendo, mis queridos amigos y amigas? Muy bien. Yes. Niveles de la diversidad biológica. ¿Cuáles son esos niveles de la biodiversidad biológica? Uno de los principales niveles viene a ser la diversidad genética. Población. 1. Otro nivel viene a ser la diversidad de especies animales. 2. Y otra diversidad es el ecosistema. Ecosistema. 84 zonas de vida de los 117 que hay en el planeta. En el planeta existen 117 ecosistemas. Tienen vida. Y en Perú existen 84 zonas de vida de nuestro planeta de la diversidad. Más claro, ¿cuáles son las amenazas de la biodiversidad? ¿Cuáles son las amenazas de la biodiversidad? O sea, de las plantas y de los animales. ¿Qué amenazas existen? Tenemos la sobreexplotación. Sobreexplotación. Lo estamos explotando en forma irracional, sin pensar de que eso, con el tiempo, con el paso de los años, va a disminuir, va a ir de más a menos. ¿Y qué diablos vamos a decir a las futuras generaciones? Van a quedar anémicos. ¿Sí? Por eso, la explotación de estos recursos debe hacerse en forma racional, pensando siempre en las generaciones de hoy y generaciones futuras. Otra amenaza de la biodiversidad. Amenaza. Oye, me estás amenazando. Dice la contaminación. La contaminación ambiental. Nosotros no tenemos cuidado en esta situación, pues. Y el cambio climático. Entonces las amenazas son 3. La sobreexplotación de nuestros recursos. Luego, la contaminación y el cambio climático. Algunas veces el cambio climático hace que nosotros los seres humanos también dejemos aquí tanto la costa y nos vamos a la zona andina, porque el clima en la región de la costa es húmedo y caluroso. Es húmedo, un 60-70%. Claro, ¿cuántos son los que sufren con la cuestión de la enfermedad? ¿Qué es lo que tienes tú? Ay, tengo dolor del cuello, dolor de mucha humedad. Pues se van a la sierra, están gozando del calor y regresan sanos y salvos. La sobreexplotación. Vamos a ver cada uno de estos. ¿En qué consiste la sobreexplotación? Su mismo nombre lo indica. ¿Cuántos desgraciados se van a la tala de árboles? ¿Ustedes qué cosa creen? Esos que venden leña para las pollerías, ¿de dónde traen? Del norte del país. Y la cantidad que vienen talando, la cantidad que vienen, digamos, aprovechando ellos, ¿cómo se recupera eso?
ya no se recupera, pues. Lo vamos convirtiendo ese espacio en un espacio desértico. Ese es uno. La casa de animales. No estoy hablando de animales domésticos, sino de esos animales que existen en los diferentes países del mundo. Los tigres, los leones, los zorros y los zorrillos. Esos animales me refiero. Y la pesca en forma discriminada. La pesca, ¿quién controla esa cuestión de la pesca? ¿Quién controla la cuestión de la pesca en forma discriminada en la costa, en la sierra, en la selva, en los ríos, las famosas truchas, en la selva, en la Amazonía, los animales que es su sitio, su espacio en esas zonas? Y no me van a decir que no. Sobre la explotación, las especies invasoras son elementos que se introducen en suelos, están invadiendo, en suelos no aptos para la agricultura, o animales u organismos ajenos que obligan a las especies a que en la zona andina. Una vez por año voy a visitar allá la zona andina, a mi tierra, a mi pueblo, y observo cómo esa migración de esas plantitas que se llaman gas aquí en la costa, o gramíneas aquí en la costa, ha agarrado y se ha apoderado de todos los espacios en la zona andina. Y cuando uno llega y mira al frente, observa todas las chacras de color amarillo, parece cebada o parece trigo, y la alfalfa que ha sucedido ya se viene de más a menos. Ya no hay alfalfa pues en las chacras, en los bienes, ya no hay en esos bienes. Vamos a ver, organismos ajenos que obligan a las especies a migrar, obligan a las especies a migrar, se van a otro sitio, pues, modificar su reproducción. Ya esos animales ya no van a reproducir ahí, sino se van a otro sitio, aunque es difícil para que se aclimaten, para que se acostumbren, pero con el tiempo lo hacen. Sus hábitos alimenticios, lo que hacían en su sitio, en su lugar de origen, ya han tenido que migrar, trasladarse a otro sitio, y sus hábitos de alimenticios cambian también, así como un ser humano, pues, o a extinguirse, a terminarse, se pegó todo. Eso se llama la migración. Van a tener que migrar. Y migrar significa el movimiento de un sitio a otro. Algunos animales llegan para agarrar y adueñarse de ese espacio, y los que han estado en ese espacio se tienen que ir, pues tienen que abandonar esa zona, ese sitio, y eso es normal en la zona andina y en la zona de las costas. Y no me van a decir que no. La contaminación. Eso ya depende de nosotros. La contaminación debe de empezar a cambiar desde la misma casa, desde el mismo hogar. Y les voy a contar una situación que me sucedió el año 1965-66. Yo trabajaba con unos abogados, en donde me dijeron de que acompáñanos a Chorrillos, porque vamos a hacer una especie de desalojo a una familia que no paga hace años el alquiler de la casa, qué sé yo.
Hemos llegado a Chorrillos 2, 3 personas. La casa muy bonita, más o menos a la altura de Agua Dulce. La casa muy bonita, es un chalecito. Hemos ingresado muy bien la sala, muy bien el comedor, pero cuando llegamos, o yo llegué a la cocina y llegué a los servicios higiénicos, qué asquerosidad, con mayúscula, subrayado, qué asquerosidad. Y le dije a mi madre que en paz descanse, le dije, no puedo comer, no me da ánimo para comer porque tengo en mente lo que he visto en un chalecito en Chorrillos cuando fuimos a hacer una especie de traslado de esos bienes porque no pagaban el alquiler. Se me quedó en la mente como un mes, 2 meses, en la hora del desayuno, del almuerzo, se venía a la mente todo lo que había visto en ese espacio, en la cocina y en los servicios, en los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ambiente, mantenimiento del ambiente estamos hablando? No puede ser. Nosotros un tiempo, entre primaria, secundaria y el Instituto Juan Enrique Pestalozzi, se habían organizado, que había sido por el municipio, salimos a hacer una limpieza con alumnos de los diferentes niveles en las principales calles de la provincia de Barranca. Salimos a hacer limpieza. ¿Para qué? Para que la comunidad, los padres de familia tengan conocimiento de que sus hijos, de que sus familiares están con su escoba y su recogedora en la mano haciendo limpieza todo el jirón Galvez, todo el jirón, digamos, Grau, todo el jirón no sé qué. Y eso se hizo, lo organizó el municipio. ¿Por qué y para qué? Para que los padres de familia, para que los ciudadanos se den cuenta de que no hay mantenimiento y conservación en las ciudades. Entonces, para que por lo menos digan, bueno, mis hijos han estado limpiando, han estado barriendo, han estado haciendo el aseo por aquí, por lo menos, y no tengo por qué tirar esta cáscara de plátanos aquí en la calle. Esta cáscara de esta naranja aquí en la calle, darle mantenimiento y conservación. No lo estamos haciendo, mis queridos amigos. Ya yo les dije la vez pasada a ustedes, una señorita muy elegante, una señorita con unos tacazos así de los zapatos, etcétera, etcétera, abre su cartera y saca los papel higiénico, buena cantidad, lo hace un rollito y se seca toditita la cara, que está en época de verano, y agarra, ¡pum!, lo tira, lo avienta a la vereda. Yo agarro y le digo, señorita, disculpe, se le ha caído su pañuelo. Al puerto. Ay, señor, muchas gracias. Pasa unos cuantos metros, ahí está la papelera. Recién agarra y lo avienta sobre la papelera a ese pollo de papel higiénico que se había limpiado, secado la cara, que se yo. Es que nos falta mucha cultura, mucha educación. Somos muy teóricos, tenemos que ser prácticos, mis queridos alumnos y alumnas, empezando desde la casa. Por supuesto, llegar al colegio, darle mantenimiento y conservación, la infraestructura educativa, desde la puerta hasta la dirección del colegio. Tenemos que cuidar, tenemos que mantener, porque no solamente va a agarrar y va a ser para ellos, sino para las futuras generaciones. Y tenemos que hacerlo en la localidad, en la ciudad, tenemos que demostrar, no tenemos que ser simplemente teóricos, sino praxis. Señoritas, jóvenes de cuarto de secundaria, praxis. Niveles de la diversidad biológica, la diversidad genética, ya lo hemos hablado. Amenazas. Tenemos sobreexplotación, contaminación
y cambio climático. Cambio climático. Algunas veces personas tienen que emigrar por el clima de la costa, o de repente de la sierra a la costa, o de la costa al cielo, viceversa, etcétera, etcétera. La sobreexplotación, ya oído la caza, la pesca, etcétera, etcétera. La contaminación consiste en la degradación del ambiente. Degradación del ambiente. Se va de más a menos. Estamos degradando. Pone en riesgo la salud y la disposición de alimentos. Es un riesgo para la salud y la disposición de alimentos y modifica los ciclos naturales como la reproducción y la migración de algunas especies. ¿Sí? Cambio climático es la modificación del clima. No me confundan clima con tiempo. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima? El tiempo dura 24 horas y el clima tiene más tiempo, 3 meses. Es la modificación del clima, el cambio climático. Origina la desaparición de hábitats. La desaparición de hábitats. O sea, los elementos que viven en un determinado lugar, en un determinado espacio, y de las especies que viven en ellos. Pérdida de la biodiversidad. ¿Cuándo se pierde la biodiversidad? ¿Cuáles son los factores para la pérdida de la biodiversidad o las causas? Primer factor, se pierde la biodiversidad por la acción del ser humano sobre los ecosistemas. Claro, sobre las plantas y los animales. Se pierde la biodiversidad por la acción del ser humano, del hombre, sobre los ecosistemas, sobre las plantas, sobre los animales. Por el cambio climático, también se pierde la biodiversidad por el cambio climático. ¿Sí? Por la actividad humana de un determinado lugar, la actividad, la acción del hombre. La pérdida de la biodiversidad biológica se debe a la acción directa e indirecta. Directa como la caza, como la pesca y como la recolección de frutos. Eso es la acción directa, la caza, la pesca y la recolección. Se va cuando se produce esta situación en forma irracional. Eso es peligroso. Los peces de repente van a agarrar y se van a ir trasladando a otro sitio, a otros lugares, donde existe el agua fría en su profundidad. Se producen estas situaciones. La caza, si es incontrolado, de igual manera. Y la recolección, si es irracional. Indirecta, como la tala. ¿La tala de qué? De árboles, pues en la selva. La tala de árboles, pues en la zona norte del Perú, para la venta de esos, de lo que hemos talado en las pollerías, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel universal. ¿Qué va a suceder en ese campo con nuestro planeta? La quema vegetales para ampliar los campos agrícolas y ganaderos. Vamos a quemar aquí todo lo que se llama el roce. Vamos a rozar todo esto y quemarlo para tener espacios y dedicarnos a la agricultura y a la ganadería. Eso también se hace. También se hace y no me van a decir que no.
Hablando de esquema, en el Cusco, un buen espacio, han tenido que asistir los técnicos para pagar eso. Ahí están, he visto ahí por televisión, los bomberos, la Policía Nacional, están ahí porque ha habido una especie, digamos, de incendios forestales, la contaminación de las aguas del mar, contaminación de las aguas del mar. Cuando hay en las cuencas hidrográficas que desembocan las aguas, por ejemplo, el río Santa, de dónde nace el río Santa y hacia dónde va a desembocar sus aguas. Río Pativilca, ¿dónde diablo nace el río Pativilca? Su origen del río Pativilca, y durante su recorrido en ese río que existe, digamos, acaso en el trayecto, en el camino, no hay animales muertos que están remojándose ahí en ese río. ¿Y a dónde desemboca? Desemboca en el mar peruano, ¿sí? A esas cositas se refiere. Dice, la contaminación de las aguas del mar, contaminación de las aguas de los ríos, contaminación de las aguas de los lagos y las lagunas, etcétera, etcétera. La creciente urbanización y sus efectos desplazan a las especies de sus hábitats naturales. Las urbanizaciones, nuevas urbanizaciones. Parece que en el sur de Lima hay una nueva y gran urbanizaciones, que va a reemplazar la capital del Perú. Lo están vendiendo. ¿Tienen conocimiento de eso ustedes? Los privan de sus alimentos y los impiden reproducirse. Las especies, esas urbanizaciones donde han estado los animales y las especies ahí, ya van a tener que abandonar, pues, y caballero, nomás a trasladarse a otro sitio, a otro lugar, pues. Luego tenemos problemas ambientales. Comprende el componente suelo. Problemas ambientales. El componente suelo, el agua y el aire. 3 elementos que sirven para la vida, porque sin el agua, ¿vamos a vivir? Lo dudo. Sin el aire, que viene a ser el principio de la vida, qué sé yo, según algunos filósofos, lo dudo. Vamos a ver el componente suelo. La erosión, desgaste por la acción del agua y del viento. La erosión es el desgaste. A mí me parece, por ejemplo, que los Andes del Perú, tienen su desgaste, tienen su nacimiento, tienen su desarrollo, tienen su florecimiento y tienen su decadencia. Los Andes del Perú, el Cerro San Cristóbal, tiene su nacimiento, tiene su desarrollo, tiene su florecimiento, tiene su decadencia y va a tener su muerte. A mí me da la impresión de eso cuando viajo por aquí, por Chasquitambo, y miro las elevaciones de terrenos, los cerros, así comúnmente, me da la impresión que tienen su origen, tienen su nacimiento, tienen su desarrollo, tienen su decadencia por acción del aire, por acción del viento, etcétera, etcétera, en la acción del agua. Lo tienen así como el ser humano. Su nacimiento, su desarrollo, su florecimiento, su decadencia y su muerte. Así también tienen ellos. Pónganse a razonar, a pensar.
Componente suelo. La erosión, desgaste por la acción del agua y el viento. Un fuerte viento en Estados Unidos que siempre se da esta situación, en México que siempre se da esta situación por su misma ubicación geográfica. ¿Acaso los fenómenos naturales que llamamos nosotros los vientos no hacen daño? La erosión, desgaste por la acción del agua y el viento. Claro, sí se da, sí se da. No hay cobertura vegetal y sí pérdida de la fertilidad. Pérdida de la fertilidad. Ya no hay, digamos, ese espacio, ese terreno fértil. Fértil. ¿Por qué? Porque lo estamos contaminando. Sí, lo estamos contaminando, sobre todo en la costa, echándoles esos productos químicos. No sé, vamos a ver después. La desertificación, o sea, los desiertos. El Perú en la costa es una zona desértica con escasos valles de trecho en trecho. Hay valles de trecho en trecho, pero hay más zonas, digamos, áridas, desérticas, por la escasez de agua, por la escasez de agua y las altas temperaturas se convierten en zonas desérticas. Esos espacios, claro. Uso de agroquímicos, ya les estoy diciendo, sobre todo en la región de la costa. El suelo pierde su regeneración natural por el uso de pesticidas y abonos sintéticos. Eso pues, se da en la región de la costa. Los técnicos, los profesionales en este campo recomiendan, sí, hay que echarle, hay que abonar esto con tales productos. Y acá en Lima cualquier cantidad de tiendas comerciales para estos productos. Y eso lo quieren llevar a la sierra. O de repente lo están llevando. ¿Para qué? Para que lo malogren la tierra, el espacio. Claro, porque allá quieren que la producción, pero por un lado sería ventajoso y por otro lado malogran el espacio, malogran la tierra, malogran el suelo, lo contaminan. No hay que acostumbrarle pues a la producción en la sierra a esa mañosería. Lo natural es lo natural, se terminó todo. Para eso hay las estaciones del año y saben perfectamente en qué estaciones se tiene que sembrar estos productos y en qué estaciones se debe de cosechar, se debe sacar estos productos, para que agarrar y llevar esos productos químicos para malograr la tierra, para contaminar la tierra. Son mañoserías que se le puede enseñar a la tierra, al espacio en la zona andina. O si no, el excremento de los animales, pues, ya está. Uso de las agroquímicas. El suelo pierde su regeneración natural. Claro, pues se debilita, ya no es natural por el uso de pesticidas y por el uso de abonos. Se malogra, ya no hay ese rendimiento que tuvo antes de la utilización de estos medios. Pasivos ambientales, alta oxigenación en el suelo debido a los desechos de minas, alta oxigenación en los suelos debido a los desechos de minas depositadas sobre él. Esto impide el desarrollo de organismos. Claro, ¿cuántos asientos mineros en donde utilizan para el lavado de los minerales, qué sé yo, pero están contaminando el agua de esos ríos? Y a la final es que reconocen ellos sobre esa contaminación que crea enfermedades. No, pues
Tenemos en el Perú, en la costa, cientos mineros, en la sierra, cientos mineros, en la selva, cientos mineros. El Perú es un país rico en minerales, pero esos empresarios no tienen el cuidado de esta situación. Contamina el agua. Componentes agua. El agua contaminada, no apta para el consumo humano. Agua contaminada no es apto para el consumo humano. Y el riesgo de cultivo como ni para el cultivo ni para los seres humanos. Agua contaminada, agua que ha sido, digamos, malograda por el lavado de los asientos mineros. Y aparte de ello, en su trayecto, ¿qué es lo que se va alimentando el agua? Hay animales muertos que están tirados en los ríos. Sí, yo los he visto. Hay algunos baños higiénicos que están cerca de los ríos, entonces cuando hacen uso, agarran y va a desembocar en las aguas de ese río. Claro, yo lo he hecho por allá, por Yauyos. Yo estuve trabajando en Yauyos 2 años, en la misma capital de la provincia de Yauyos. Y yo sé perfectamente, y lo he visto, y lo he realizado también yo. ¿Y esas aguas a dónde van? Al río Mayor. ¿Y el río Mayor dónde va? Va a dejar a Cañete, al río Cañete. ¿Y el río Cañete a dónde diablo va a desembocar? ¿Acaso no va a desembocar en el mar? Claro, pues. El riesgo de cultivos como depósitos de basura y desmonte. Claro, pues eso tenemos que ser conscientes, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión del librito de la encíclica. Aquí hay recomendaciones por parte del Papa. Tenemos que cuidar la salud de nuestro planeta. ¿Sí? Y eso tienen conocimiento ustedes. Vertimiento de aguas servidas, lo que les estoy diciendo. Vertimiento de las aguas servidas, es decir, las aguas servidas, las aguas malogradas, las aguas contaminadas, aguas de heces, qué sé yo, los va a vertir a ese río y ese río durante su recorrido lo va a desembocar en el mar. Y antes de desembocar en el mar, va a desembocar pues en las zonas para el riego, ¿sí? Para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano. Por eso hay unos tanques para desinfectar todas esas cuestiones y de repente por eso a nosotros nos dan tan solamente el agua ya no a las 24 horas, sino a partir de las 10, 11 de la noche ya no tenemos agua, entonces lo están almacenando ahí para agarrar y desinfectar todo eso. Claro, sí, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Desechos de químicos y residuos industriales, claro, pues, desechos de químicos y residuos industriales. Eso existe a lo largo y a lo ancho de los ríos, de la costa. Vertimiento de relaves mineras, claro, pues eso es lo que les estoy hablando a ustedes. Vertimiento de los relaves mineros. ¿A dónde van eso? ¿Acaso no van a los ríos? ¿Y los ríos a dónde van? ¿Acaso no van a desembocar en el mar? Y antes de desembocar en el mar, ¿acaso no utilizan para la agricultura, la ganadería y el consumo humano? ¿Sí o no? Por eso yo les estoy diciendo. Y el componente aire, el aire, ¿qué es? La calidad del aire se ve alterada por el CO2. Profesor de química, profesor de física, ya les ha indicado esta fórmula. CO2. Producto de las actividades industriales. 1. Los medios de transporte.
producto de las actividades industriales del río Rima, por ejemplo, el río Pativilca, ahí tenemos la central hidroeléctrica de Cagua, y más a la parte interior, ¿qué diablos habrá? Pues los medios de transporte, nos damos cuenta perfectamente cuando los edificios, las viviendas, las casas digamos, de la costa, la sierra y la selva están con una serie, parece que hayan echado por ahí gasolina, qué sé yo, o humus. La avenida Bancay en Lima, se nota esa situación, estás caminando y ves el cuarto, quinto, sexto, séptimo piso de color negro, marrón, eso es pues el humo de los medios de transporte, que es contaminante también, y la minería, ¿por qué no decirlo? Como emisión de humus y aerosoles, la emisión de malos olores. Uy, ¿hueles? ¡Qué feo! Radiación atómica y emisión de ruidos. Eso es en cuanto se refiere al aire, pues. Transportes, los vehículos de las empresas del norte que van al sur a Lima y de Lima que van al norte a la 1, 2 de la madrugada por el puente Pativilca, agarran en ese codo a la 1, 2 de la madrugada. La gente está durmiendo ahí en esas casas, en esas viviendas. Hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, en donde el ruido de esos carros, de esos ómnibus, y la criatura, el niño, está, ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Y no me van a decir que no, pues esas situaciones ocurren, mis queridos alumnos y alumnas. Emisión de ruidos, sin ir muy lejos, claxo de los carros, de los camiones, de los automóviles, por gusto, por conseguir pasajeros, ¿o no? Por supuesto, pues eso es, digamos, un malestar para la población. Y la policía está en la esquina, la policía de tránsito, y no dice nada. Se hace el loco o se hace la loca. En la mañana del día de hoy, una moto, un motociclista se llama, ¿no? Una gran velocidad por esa calle, ¿cómo se llama esa calle? Por donde está Rocky, a una velocidad de 50, 60, 70 kilómetros por hora. Yo tenía que agarrar y hacerle decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la señorita ahí, es que es su trabajo, que está custodiando, que está trabajando para ver todas esas situaciones. Así son estos, señor profesor, así son estos unos locos. Pero no dice nada ella, el loco ese, no dice nada. Hay carros por la plaza que se dan la vuelta y la media vuelta. Así no es, pues, la situación. Eso está normado. ¿Cuándo y para qué deben ellos hacer uso del claxon de los medios de transporte, de los camiones, de los ómnibus, de los autos, de las camionetas, de los automóviles, qué sé yo? No sé. Pero eso es una verdad. Dice, por ejemplo, componentes del aire, como emisión de humos y aerosoles. Humo. ¿Quién lo traslada de un sitio a otro? El aire, pues. Claro, los malos olores, ¿de dónde diablo vienen los malos olores? ¿Y quién lo traslada? El aire, pues, de un punto A un punto B. La radiación atómica, ¿quién lo traslada? Pues, y emisión de ruidos a través del aire, pues, ya les he puesto cualquier cantidad de ejemplos y me parece que está bien fácil esta clase, mis queridos alumnos de cuarto año de secundaria.
secundaria y alumnas. ¿Me han entendido? No es tan difícil. Le pegan ustedes una leidita a su libro Santillana, ahí está. Y ya pueden desarrollar las preguntas de las actividades que les tengo que dejar el día de hoy. Primera pregunta. Explique la diferencia entre germoplasma y patente. Germoplasma y patente. Ingresan ustedes a internet, ahí van a encontrar todas estas situaciones. 2. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las amenazas que ponen en riesgo la existencia de las especies de la flora y fauna? ¿Cuáles son esas amenazas que ponen en riesgo la existencia de las especies de la flora y fauna? ¿Sí? Ya yo les he dicho, una explotación irracional, como si el mundo se va a liquidar este año o el próximo año. Aprovechamos esos recursos naturales en forma irracional, sin pensar en las futuras generaciones. Ahí nos quedamos, mis queridos alumnos y alumnas. Gracias. Hasta la próxima clase. Chao.